Buenas, queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto, los patrocinadores y toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en donaciones. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben en redes sociales, que están permanentemente pendientes, que nos comentan, que nos cuentan. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos en este momento. A toda esta gente tan bacana, que nos está botando tan buena onda, que nos está impulsando a seguir adelante y a seguirles contando historias. Muchas gracias. Buenas. Hoy vamos a hacer uno de los viajes más esperados de mi vida, que mayor equipaje personal lleva al momento de realizarse, y uno de los viajes más mágicos y más conmovedores y bellos y de todo. Vamos a ir a los Balcanes. Vamos a ir a los Balcanes en 2 programas, porque cada uno de estos viajes nos tocan 2 programas, porque pues los viajes duran un montón de tiempo y las vivencias duran un montón de tiempo. Entonces también es en 2 etapas. Vamos a ir a Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia, Bulgaria y Rumanía. Ahí nomás les digo. Pero el tema no es solamente ir. El tema es ¿por qué es tan importante para mí ir a los Balcanes? Porque resulta que 20 años antes de este viaje fue en el 2017 y la historia que les voy a contar arranca del 91. Resulta que empiezo yo a sentir, cuando yo era profesora del externado, y empiezo a sentir en ese momento, digamos emocionalmente, por alguna razón que no puedo explicar muy bien, yo tengo conexiones emocionales con los sucesos históricos, los eventos, los pueblos, las culturas que he visitado o que no he ido y mi alma ha habitado. Eso siempre me ha pasado desde muy pequeño. Y entonces yo empecé a sentir que algo muy grave iba a pasar en los Balcanes y en la Bosnia y Herzegovina. Y que el mundo no estaba poniendo atención a lo que estaba pasando ahí. Y entonces me di a la tarea de investigar con los estudiantes del externado. Lo que yo hacía era mundo contemporáneo. Entonces lo que hacía era que les contaba las historias retrospectivas de los conflictos de la actualidad. Había empezado por la guerra del Golfo Pérsico y había empezado por el golpe de estado a Gorbachov, lo que me llevó a la gran investigación sobre Irak y lo que me llevó a la investigación sobre Rusia y la Unión Soviética y todo lo que había pasado. Entonces, el segundo curso, por la solicitud de los estudiantes, se llamaba Países del Tercer Mundo. Ahí hablé de la descolonización africana, de la salida de Mandela de la cárcel, de Yugoslavia, de Chiapas, todo lo que estaba pasando en ese momento, que estaban muchas cosas sucediendo al tiempo. Pero esto que con Yugoslavia, yo dije, bueno, no, algo muy terrible está pasando ahí y el mundo no lo quiere ver. Entonces me di a la tarea de investigar la Yugoslavia, lo que se estaba desbaratando, qué era y por qué. Y cuando me di a la tarea de investigarlo, me encontré con un libro que se llama Fantasmas Balcánicos, de Robert Kaplan. Ese libro le explica a uno de dónde viene cada reino. Entonces me doy cuenta que aquí hay una combinación de reinos que tuvieron una supremacía histórica en algún momento, pero como 2 semanas, pero cada uno recuerda ese pedacito, ¿sí? Reinos, por un lado. Y por el otro lado, imperios que estuvieron encima de esos reinos. Y por el otro lado, repartos que los diferentes imperios hicieron sobre esos reinos. Entonces eso casi que se explica más por teoría de conjuntos, por unión e intersección, porque todos están en enclaves relacionados unos con otros de una manera intrincada. Este puede ser uno de los conflictos más complejos con los que uno se pueda topar. Y todo lo que le puede pasar a un país en la historia les ha pasado a ellos. Todas las modalidades de guerra, la civil, la invasión, la mundial, todas. O sea, todas. No hay, digamos, ninguna forma de conflicto que no hayan vivido los Balcanes y que no haya vivido la Yugoslavia. Esta gente está curada de todo, pero esto sí tiene una carnadura enorme porque todas les han tocado. Entonces resulta que me puse a investigar reino por reino y me doy cuenta que cada reino tiene un imaginario de martirio. Y ese imaginario de martirio clama por una venganza.
Entonces se gestan ahí unos hervores históricos muy complicados que cuando estallan de una manera terrible. Por ejemplo, Serbia, el origen histórico de Serbia es Kosovo. Y en 1389, los turcos otomanos vencieron a los serbios en la batalla de los Mirlos. Y de ahí en adelante les quitaron la cuna histórica que es Kosovo. Los turcos otomanos volvieron a Kosovo, una provincia turca, y la llevaron mucha población musulmana y mucha población albanesa. Todavía no existiría Albania. Total, el 90% de Kosovo es albano-kosovar, musulmanes. Y el 10% pues son serbios. Pero esos serbios que son el 10% son el origen histórico de la nación serbia. Entonces hay una reivindicación ahí de una pérdida histórica que ellos reclaman como un destino manifiesto de lo que significaba ser serbio. Eso para decirles una, pero todo el mundo tiene un cuento así. Entonces cada uno de ellos va a reivindicar el momento en que fueron grandes. Los croatas a su vez dicen que duraron 1000 años como reino tratando de ser independientes y que fueron grandes ciudades como efectivamente lo fueron. Todos tienen pasados históricos gloriosos e importantes y cada uno de esos pasados es una reivindicación a mirar en el futuro. Y cada una de esas reivindicaciones se ha visto truncada a lo largo de la historia por diferentes imperios, invasiones y guerras, lo que hace que todo el mundo tenga un proyecto trunco de alguna grandeza que en algún momento quieren volver a recuperar, y todo eso es incompatible en el mapa, porque es que todos los conflictos suceden en los mapas, y los mapas son como una mesa, pues hasta donde le alcance la mesa. Por fuera de la mesa no hay nada más, o sea, el territorio nos da un límite de hasta dónde se pueden alcanzar a cumplir los proyectos históricos. Entonces, a esta gente le pasa esto. Total, me pongo en modo gobelino, pedacito por pedacito, reino por reino, imperio por imperio. Y entonces me doy cuenta que formaron parte de Bizancio y que después formaron parte del imperio austrohúngaro y que después formaron parte del imperio otomano y que después por ellos empezó la Primera Guerra Mundial, o sea, fueron epicentro de la Primera Guerra Mundial, que luego les toca la Segunda Guerra Mundial, ganan la Segunda Guerra Mundial, derrotan a los nazis ya como la Yugoslavia, se forma la Yugoslavia y le dan sopa y seco a los nazis, logran con la figura de Tito ser independientes. Tito era un tipo de tantísimo carácter que se le puso bravo a Stalin, se le puso bravo a Hitler y se le puso bravo a los gringos y se le puso bravo a todo el mundo. Y nadie, o sea, Tito era un tipo enorme, tenía un tamaño, era como 1,90 y un tipo vestido de morado, completamente grandilocuente. Era un hombre que fue un pueblo y como tal es adorado y como tal también hay mucha gente que lo detesta porque también fue un dictador. Entonces, pero es una figura histórica muy poderosa, la de Josip Broz Tito. Entonces resulta que cuando él muere ellos resisten 10 años y al caer la Unión Soviética, porque igual eran socialistas, igual eran comunistas, todo lo que los unía se rompió y al romperse todo lo que los dividía salió, y los dividía todo. Ellos son cristianos ortodoxos, son católicos romanos del Imperio Austrohúngaro, son musulmanes del Imperio Otomano, hablan un mismo idioma en 2 alfabetos. Hágame ese favor, porque hablan el serbocroata y lo escriben en cirílico unos y en latino otros, en latín. Pero además ahorita que se separaron, cada uno llama el idioma como llama su país. Los serbios dicen que eso es serbio, los croatas dicen que eso es croata. Eso es serbio-croata, es la misma lengua. Pero ahora cada uno dice que habla esa lengua como se llama su país. Entonces, semejante mosaico de dificultades me ocupó la mente y el corazón durante bastante tiempo. Una vez que yo entendí esto, empecé a contarlo. Y en una ocasión me invitaron a una fiesta. Y en esa fiesta me dijeron que les hablaba de Yugoslavia. Cuando esto estalló de una manera desproporcionada y el mundo no entendía de dónde había estallado semejante tragedia tan terrible. El cerco de Sarajevo, 250.000 personas asesinadas en un exterminio étnico en las batallas de Srebrenica. Bueno, una cosa inimaginablemente horrible. Entonces, cuando eso estalla ya en los noticieros y toca hablar de los ignorados Balcanes, todo el mundo pregunta, ¿pero y qué fue? Y yo ya llevaba un buen rato estudiando eso, porque el dolor del corazón me hizo tratar de aprender qué pasaba allá. Entonces me invitaron a una fiesta. Y entonces en la fiesta me dijeron que les hablara de Yugoslavia. Yo le dije, pero no es que esto es una fiesta. Y bueno, pues háblenos de yo vine fue a bailar.
háblenos de Yugoslavia y la ponemos a bailar, la invitamos a bailar. Y dije, bueno, listo, les hablé de Yugoslavia y les conté. Y resulta que en esa fiesta estaba una persona que era amiga, que era de la esposa de Yamid Amat. Y Yamid Amat en ese momento estaba tratando de entender el conflicto de los Balcanes, pero es que las noticias llegaban a hablarnos de serbio-bosnios, serbio-croatas, musulmanes, pues todo esto era increíblemente confuso. Entonces, luego él me llamó al externado, donde yo trabajaba, y me dijo que le dictara una conferencia para el equipo de CMI sobre lo que significaban la Yugoslavia. Yo le dicté esa conferencia, la del conflicto árabe-israelí, la de Suráfrica, lo que en ese momento estaba enseñando en el externado y la de los no alineados. De ahí en adelante pasan 2 años del proceso 8000 en donde todo el resto del planeta Tierra desaparece de Colombia. Colombia queda flotando en otra parte del universo y solo se ocupa del proceso 8000. Entonces nunca se volvió a hablar de nadie, pero de nadie. A los 2 años, Yamid va a abrir un proyecto de 24 horas de noticias que se conocerá como Radionet. Y yo lo llamo y él me cita, me entrevista y me dice que dicte una conferencia sobre el conflicto árabe-israelí 2 días después. Eso era un martes, me dijo un jueves. Al terminar la conferencia me meten en un cuarto y me proponen trabajar para ellos de tiempo completo, personal de planta, analista internacional, y me cambian la vida en 1 minuto. En 1 minuto. Yo hasta entonces había estado en la academia, había estado en el bachillerato y había estado en las universidades, y en las universidades había creado la historia retrospectiva de los pueblos, que fue la de trazar el origen histórico y mitológico de un pueblo desde el momento en que es noticia hasta el momento que aparece en la faz del planeta, que es lo que de alguna manera todavía hago. Entonces ahí salgo de la academia y de mi programa de rock en la UN Radio, Imaginarios del Rock, que duró un poquito más apenas, y entro en el mundo del periodismo. Conozco a Jaime Garzón, conozco a todos los grandes del periodismo en ese momento, a Carlos Alberto Chica, gente de un calado, y tengo como profesores a los grandes maestros del periodismo colombiano, y entro de barriga en el periodismo y empiezo a hacer mi trabajo. Conozco a Andrés Salcedo, a Calderón España, bueno, un montón de gente. Entonces resulta que ahí, en ese momento yo entro en la radio, en los medios de comunicación de masas, porque la otra era la radio universitaria en un programa de rock, y me cambia la vida. Completamente, esta es otra vida distinta. Yo terminé haciendo un posgrado en periodismo por la vía de entrar en una cadena que empezaba desde el principio y que era una escuela de periodismo para todos los que trabajamos allá. Entonces todo eso me había pasado por Yugoslavia. Entonces resulta que estando allá, llegaron los del Centro de Cultura Islámica a invitarnos al cierre del Ramadán, el Iftar. Ahorita se acaba de producir el cierre del Ramadán, es el momento en que termina el ayuno de 1 mes, desde el momento en que sale el sol hasta el momento en que se oculta el sol. Y entonces allá conocí yo a una mujer que se llamaba Narcisa Abdulagish. Era la embajadora de Bosnia-Herzegovina en Colombia. Y había embajada de Bosnia-Herzegovina en Colombia porque nosotros estábamos en la presidencia de los no alineados en esa época. Entonces ella me cuenta, yo le dije, pero mire, lo que está pasando, lo que pasó en Bosnia y está pasando en Bosnia es un exterminio, una guerra de exterminio. Entonces me dijo, ¿usted por qué sabe eso? Le dije, pues porque eso es lo que está pasando. No, ¿por qué nadie lo sabe? Le dije, pues porque no le están parando bolas al asunto, ¿o qué? Entonces ella me dijo, aprendas estos nombres. Mladic, Karadzic, Radovic y Milosevic, apréndaselos. Porque ellos son las personas que están dirigiendo lo que está pasando en la Bosnia-Herzegovina. Y entonces yo hice un programa sobre la Bosnia-Herzegovina en esa época, que era muy triste, y tenía como música el adagio de Albinoni. Porque era la música más triste que yo había conocido. Y ahí contaron la historia de la cola del pan de un personaje que había estado tocando en la tumba del hermano durante 20 días sin dormir, días y noches, hasta que se lo llevaron los de las Naciones Unidas ya exhausto. Yo dije que era un violinista. La embajadora me corrigió, me dijo, no es un violinista, es un chelista. Pero ¿cómo sabía usted que lo que estaba tocando era el adagio de Albinoni? Le dije, yo no tenía ni idea. Y yo no sabía, no sé qué conexiones hay con los Balcanes tan lejos de acá. Pero así fue.
Total, la historia del cambio de mi vida, de lo que me lleva a la radio, de lo que va a ser la transformación del oficio, de ser una académica de aula a ser una académica de medios, digamos, a ser una pedagoga de medios, que es lo que yo hago, está mediada por el conflicto de Yugoslavia. Imagínense si no será importante para mí ir a los Balcanes. Si es que me sé todos los chismes. Entonces pasaron los años de los años. El conflicto de los Balcanes duró mucho tiempo mojando prensa y era paralelo a los días esplendorosos de la Unión Europea, y como la Unión Europea era tan bonita y tan titina y tan hermosa, pues aguarse la fiesta con los Balcanes no era chévere, era como lloverle al parche, pero estaba pasando lo de los Balcanes, que te quieras tú o no. Y luego, terminado el estallido enorme de los Balcanes, ya después de la paz de Dayton, que es la que más o menos, digamos, a cojonazos termina la guerra. Sí, la terminan y punto. Y quedamos como quedamos. ¿Sí? Y por el hecho de que nadie intervino para salvar a Bosnia y Herzegovina de la masacre, ni de Srebrenica, ni de todo lo que ocurrió, va a estallar después otro problema en Kosovo, por lo que les cuento de Serbia. Y entonces ahí hay un conflicto entre los albano-kosovares y los serbios atacan a los albano-kosovares y se atacan. Y entonces en ese momento, como no intervinieron para tratar de parar el genocidio de Bosnia y Herzegovina, nadie intervino, no intervino Europa, porque se supone que nadie iba a reconocer ninguna de las repúblicas yugoslavas que se estaban independizando de la antigua Yugoslavia, y resulta que todo el mundo la reconoció por debajo de cuerda. Reconocieron a Croacia, reconocieron a Eslovenia, que Eslovenia fue la primera. Entonces, todo el mundo tiene las manos untadas, todo el mundo se lo repartió, todo el mundo les mintió. ¿Cómo era que existe una categoría política para decir cuando la gente aprovecha un conflicto para tomar ventaja y provecho de lo que está pasando y quedarse con una tajada? Eso se llama balcanizar. Con eso le digo, balcanizar es dividir y aprovechar el río revuelto. Entonces, cuando ya sucede lo de Kosovo, la OTAN ataca a Serbia y la ataca durísimo, 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 y los vuelven nada. Entonces, si usted analiza todo lo que está pasando ahí, en algún momento todos fueron víctimas o victimarios, y en algún momento todos fueron bombardeados, y en algún momento todos fueron masacrados. Entonces, cada uno tiene una lectura de martirio, masacre, venganza, que hace que el relato sea particularmente complejo, y cada uno tiene un relato único de lo que le pasó, y entender eso nos da una dimensión de los conflictos humanos, porque en los conflictos humanos todo el mundo tiene su versión de lo que le pasó, y su versión es absoluta, y en esa versión él es víctima y en la versión del otro es victimario, y al revés. La línea nunca es tan delgada y las cosas son así de complejas entre los humanos, pero cada relato es legítimo y verdadero para el que lo vivió. Eso es muy importante para entender a la hora de exponer los conflictos de un país, entender que las personas viven y cuentan lo que les tocó. Entonces, así como dicen que cada cual habla de la feria según cómo le fue en ella, pues en la guerra según cómo le fue en ella. Entonces, ahí fue una cosa terrible, a lo de Kosovo y lo de Serbia, eso va a ser durísimo. Entonces los serbios también tienen una historia de martirio, los serbios también han sido víctimas, y los serbios han sido victimarios, y los que hicieron la matanza en Bosnia y Herzegovina no fueron exactamente los serbios, sino los serbios-bosnios, es decir, los claves de población de origen serbio que vivía en la Bosnia y Herzegovina, porque a punta de repartos dejaron parches. Esos parches se llaman enclaves, que es como si los santanderianos se van a vivir a Antioquia, ellos no se van a volver antioqueños. Y si los antioqueños se van a vivir a Bucaramanga, no se van a volver santanderianos. Serán antioqueños en Santander y santanderianos en Antioquia, porque son identidades muy fuertes y muy estructuradas. Usted no pierde su identidad porque se va a vivir a otro país, usted no deja de ser quien es. Entonces estos enclaves, parches o pedazos de combo son el resultado de todos esos repartos, de las políticas poblacionales de Tito, de la islamización del imperio turco otomano, de todo como en botica. Total, ahí quedan un poco de parches. Y cada uno de esos parches
reivindica la nación de donde viene, no la nación donde está. Y cree que la nación donde está es un territorio posible de la nación de donde viene. Por eso los serbios aprovechan los parches para construir un imaginario de una gran Serbia que siempre tuvieron en la cabeza desde 1878 cuando se formaron como Estado Nacional. Pero ese es el cuento de todos. Los croatas también quieren ser una nación desde el año 1000. Sí, y dele. Entonces, todo esto junto... esto no pasaba nada porque Tito los tenía del cogote, ¿me entiendes? Ahí no podía hablar nadie de nada, era ilegal mencionar su nacionalidad. O sea, ustedes ir en público, yo soy montenegrino, yo soy serbio o yo soy macedonio, eso lo podían arrestar por eso. Entonces él a las malas fusionó el proyecto de la Yugoslavia y le funcionó durante un montón de tiempo, hasta cuando no funcionó. Entonces resulta que con esta información llego yo en el 2017, con un grupo grande y muy bueno además, y con Juliana en la segunda etapa de los viajes, después de haber ido a la Irlanda del alma. El siguiente viaje fue a los Balcanes. Yo no la podía creer, que tanto tiempo después la vida me fuera a llevar a ese lugar de donde partió toda la segunda etapa de mi vida, de la cual estoy, porque mi vida quedó partida en dos por el conflicto de la Yugoslavia, porque fue ese relato el que me dio la puerta para otra manera completamente distinta de vivir. Entonces, ¿quién viaja ahí? ¿Viaja la del grupo? ¿Viaja la de Radionet? ¿Viaja la del externado? Pues vamos todas a ver qué encontramos. Entonces, los viajes tienen esa maravilla, que viaja la persona que llega físicamente, la que se ha soñado ese viaje, la que ha tenido contacto con esa historia o esa tierra antes de llegar allá, o los que nunca han visto nada y todo los va a sorprender. Pero el viajero es tan importante como el viaje mismo, porque el viajero es el que pone la mirada del alma y del corazón, y eso es lo que va a hacer que su mirada se transforme a medida que va caminando. Entonces, con esta información yo llego, después de años de análisis, en algún momento les contaré esta historia como historia, porque como historia es impresionante. Ahora la estamos contando como viaje. Algunos de estos viajes después se van a volver historias, o sea, ya propiamente, pero ahorita es mi relato personal y lo que yo aprendo de los viajes. Esto es, digamos, mi narración de un poco mi autobiografía viajera, ¿sí? Entonces resulta que, bueno, pues llego yo a Serbia. Yo siempre llego antes del grupo, porque tengo que entrar en contacto con el lugar y emocionalmente entrar con el lugar en contacto para poder recibir a la gente, para poder ser anfitriona. Entonces yo llego a Serbia, Belgrado. El aeropuerto de Belgrado se llama Nikola Tesla, porque Tesla, por todas las divisiones de los Balcanes, nació en Serbia, pero ese pueblo en una época fue serbio y en otra época croata. Motivo por el cual, cuando uno va a Croacia, ellos dicen que Tesla es croata. Pero el aeropuerto nacional de Belgrado se llama Nikola Tesla. Pero resulta que los gringos reivindican la figura de Tesla porque Tesla vivió casi toda su vida en Estados Unidos. Entonces, y fue allá donde realmente hizo sus inventos de la corriente alterna. Entonces, bueno, reivindica a todo el mundo quién es Tesla, y lo mismo nos va a pasar con la Madre Teresa. Verá. Entonces, de Calcuta, que resulta que es Macedonia, que resulta que es albanesa, y el aeropuerto de Tirana en Albania se llama Madre Teresa de Calcuta, pero si usted va a la capital de la República Macedonia, que se llama Skopje, ahí está la casa de la Madre Teresa de Calcuta, y ella se llama la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, estos personajes son reivindicados por distintas naciones y contribuyen a distintos imaginarios. Entonces, bueno, llego yo allá y yo siempre hago unas visitas antes de que llegue el grupo que me van a dar unas perspectivas de cómo empezar a construir un relato. El relato de los Balcanes, a pesar de todo lo que yo lo he estudiado en la vida, era el reto más grande que yo he tenido para narrar un viaje. Porque toda la historia atraviesa cada pedacito de los Balcanes. Uno coge un pedacito de piedra y por ahí han pasado 5 imperios. Entonces, tratar de ensamblar de una manera coherente todo lo que ha pasado en los Balcanes diariamente, en horas y horas y horas de bus, con 30 personas, en todos los paisajes y en todos los monumentos y en todo lo que vimos, es un reto histórico verdaderamente poderoso
y fascinante. Bueno, nos vamos allá. Entonces me voy para el Museo de la Yugoslavia. El Museo de la Yugoslavia me da una perspectiva histórica impresionante como son los museos. Yo les cuento que es que los museos me encantan. ¿Qué hago? O sea, me dan una mano de información que me permiten, así como usted coge un city tour cuando llega a una ciudad que no ha visto y el city tour le muestra las partes principales de la ciudad para que usted después, si quiere visitar uno u otro lado, lo pueda hacer. Bueno, pues los museos son los city tours de la historia. Entonces usted se monta en un museo y en un museo le cuentan el city tour. Por aquí pasaron estos y los otros y los demás allá. De manera que usted después va viendo qué sala se le vuelve qué ruta del city tour de la historia. Y entonces ahí está la Yugoslavia. La República de Yugoslavia estaba conformada por Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia. ¿Sí? Y cada una de estas viene de un parche distinto. Entonces, Croacia y Eslovenia formaron parte del Imperio Austrohúngaro, son católicas romanas. Serbia y Montenegro formaron parte del área de influencia rusa, son ortodoxas. Bosnia-Herzegovina es musulmana, era parte del Imperio Turco Otomano. Y la pobre de Macedonia anda en una reclamación que no la dejan entrar a la Unión Europea si no se cambia el nombre, porque Grecia no admite que entre un país que tiene el nombre de una de sus provincias. Entonces, pero ellos llaman Macedonia y Alejandro Magno nació en la mitad, o sea, entre Grecia y Macedonia nació Alejandro Magno, cada uno lo puede, volvemos a las mismas, cada uno lo puede reivindicar, porque el territorio no existía como nación, y era un territorio muy grande. Entonces los griegos reivindican a Alejandro Magno como el creador del helenismo, la oficina de prensa de la cultura griega, que fue. Y los macedonios tienen unas estatuas gigantescas como de Hollywood de 80 metros de Alejandro Magno, de Olimpia la mamá y de Filipo para reivindicar que ese Alejandro es de ellos. Y hágale por ahí. O sea, no están de acuerdo ni en las estatuas, ¿sí me entiende? Entonces, resulta que esta Yugoslavia llegó a ser un proyecto histórico poderoso. Primero, después de la Primera Guerra Mundial, surgió como reino y luego se volvió una federación. Y durante la invasión de los nazis, lo que se llama Croacia fue un estado nazi, era la Ustaše, y era un estado pro-nazi. En ese momento, allá nació Tito y Tito libera una resistencia contra el estado nazi. Y Tito dice lo siguiente: aquí el enemigo es Hitler y todos los que están contra Hitler están conmigo. Así que aquí nos vamos a unir todo el que esté bravo con él. Venga de donde venga, sea cual sea su rollo. Entonces aparecen los Chetniks, que eran la guerrilla serbia, y aparece otro poco de gente y Tito va a crear los partisanos, que también estaban en Italia, Bella Ciao o Partigiano, porta mi vida. Y entonces resulta que son los partisanos de Tito, y Tito arma una guerrilla con todas las guerrillas, y eso tiene unas montañas muy tremendas, y Tito logra derrotar a Hitler. Tito, o sea, sí, el ejército alemán es derrotado en Stalingrado y en Kursk por la Unión Soviética, pero en la Yugoslavia Tito los derrotó y ya los tenían a mordiscos entre un camión cuando llegaron los aliados. Los aliados bombardearon a la Yugoslavia por si las moscas para curarse en salud. Entonces ellos de una vez quedaron bombardeados ya que estamos en estas, ¿sí? Y entonces Tito va a crear este país con las repúblicas bajo un esquema comunista. ¿Por qué funciona el esquema comunista? ¿Por qué funcionó en la Unión Soviética y funcionó en Yugoslavia el tiempo que funcionó? Porque es una doctrina supranacionalista. Es decir, que creía en las clases sociales y no en los estados nacionales. Y el no creer en los estados nacionales y el no creer en las religiones hacía que el supraestado no creyera en las nacionalidades y en ninguno de los credos. Por eso podría generar ese tipo de cohesiones, porque si no cualquiera impondría una cohesión, una lectura religiosa o nacional sobre las otras. Así fue que pasó. Y Tito y Stalin estuvieron de pelea toda la vida, el uno por la Unión Soviética y el otro por la Yugoslavia, y a ambos se les desbarató. Entonces, resulta que esa Yugoslavia llegó a ser una potencia europea tan tesa, llegó a ser un protagonista de la mesa de los europeos. Esa Yugoslavia, junto con la India de Nerú y junto con el Egipto de Gamal Abdel Nasser,
fue la que conformó los no alineados en plena descolonización para que se creara un bloque que no estuviera metido en la bipolaridad de la Guerra Fría, que no lo cogieran los soviéticos o los gringos. Tito podía hacer eso porque Tito no le comía a nadie. Porque después a Stalin también lo zafó del parche. No, si a mí me toca escoger entre los intereses de la Unión Soviética y los de Yugoslavia, pues escojo los de Yugoslavia. O sea, Tito se le enfrentó a Stalin, se le enfrentó a Hitler, a los gringos, a todo el mundo. Y todo el mundo le hacía caso a Tito. Tito crea a los no alineados y Tito va a entrar en contacto con toda la descolonización africana, con Kwame Nkrumah, con Gaddafi como personaje de la descolonización en esa época, con todo, o sea, África se está descolonizando en ese momento. Después de la Segunda Guerra Mundial se descoloniza y empieza a buscar su propio destino y es cuando dice el amo blanco se va. África fue repartida en la conferencia de Berlín a finales del siglo XIX y los Balcanes también fueron repartidos. Entonces, lo que va a hacer Tito es un hombre, y con Nasser y con Nehru, es un hombre que genera y crea parte de un orden mundial. Eso era la Yugoslavia. Era un proyecto muy grande. Entonces, hay mucha gente que la recuerda como cuando fueron grandes. Y el Museo de la Yugoslavia, porque claro, la sede de los no alineados, el Museo de la Yugoslavia, todas las grandes instituciones de la Yugoslavia pues están en Belgrado, porque Belgrado era la capital de Yugoslavia. Yugoslavia es los eslavos del sur. Hay eslavos del oriente que son rusos, bielorrusos y ucranianos. Hay eslavos del norte que son polacos y checos y eslovacos. Y hay del sur que son todos estos. Yugo significa sur en lengua eslava. Entonces resulta que veo semejante museote tan tremendo. El segundo piso es todo dedicado a Tito. Sí, digamos la lectura de Tito ahí es enorme. Y están todos los íconos de la época. Ahorita tengo la camiseta de Tito, pero de allá traje muchas cosas. Sacos serbios, diseños croatas, todo un tema de texturas, de telas, de diseños, de todo lo que es el mosaico de la Yugoslavia y de todos los diferentes países que visité. Y entonces resulta que esto era un proyecto por el que mucha gente siente nostalgia, pero nadie puede decir que siente nostalgia por la Yugoslavia, porque los nacionalismos de cada uno de estos países independientes son tan hegemónicos y poderosos que usted no puede decir que usted era yugoslavo. Como cuando en la Yugoslavia usted no podía decir que era serbio, ¿sí? Ni que era croata, ni que era bosnio-herzegovino. Ahora el discurso hegemónico es que cada uno es del país que independientemente quedó. Y no se puede decir que fueron hermanos, ni que estuvieron juntos, ni que vivieron todo lo que vivieron, ni que ganaron la Segunda Guerra Mundial, nada de eso. Entonces, antes se les prohibía hablar de lo que eran y ahora se les prohibía hablar de lo que eran, ¿sí? En nombre de una vaina o de la otra. Entonces, películas de Kusturica para ver cuando papá se fue de viajes de negocios y la más importante de todas. Después de oír estos audios hay que conseguirse una película que se llama Underground y verla. Y va a tener todo el sentido verla ahí, Underground. Entonces resulta que cada una habla de esto, pero el Museo de la Yugoslavia es el único punto donde yo veo la Yugoslavia en su conjunto. Ya después voy a ver todos sus pedacitos. Y hay testimonios de la gente que dice, mire, nosotros éramos sujetos en Europa y ahora somos objetos de Europa. Nosotros como yugoslavos mandábamos la parada. Ahora como serbios o como croatas nos ponen por aquí, nos sientan en esa mesa. Cada uno de esos estados independientes no es, o sea, la Yugoslavia no era la suma de las partes. La Yugoslavia era otra vaina. Sí, entonces cada uno por aparte no es lo que fue la Yugoslavia. Pero ese es un proyecto que también es muy importante para ellos. O sea, la mano de verdades contradictorias con la que nos vamos a topar todo el viaje es una constante y es algo para aprender. Las verdades son contradictorias y los sentimientos también, y todos forman parte de diferentes relatos de un mismo conflicto. Eso cuando uno está haciendo comisiones de la verdad, cuando está tratando de esclarecer lo que un pueblo es muy importante. Entonces, pero aquí sí es, mejor dicho, de molde, o sea, todo el mundo tiene su versión de lo que le pasó y cree que no pasó sino eso, que no pasó más nada, a más nadie, más nunca, más ni tampoco, ¿sí? Y el otro cree la misma vaina y al otro le pasó lo contrario de lo que te pasó a ti. Ajá. Entonces, así en la vaina ya. Entonces me veo la gran Yugoslavia, ¿sí? La gran película, The Big Picture, no, la Yugoslavia. Y luego empiezo a ver los pedacitos. Y entonces resulta que estos personajes, bueno, es un hotelito pequeño, un hotel boutique, siempre al ladito de la plaza
de Belgrado. Belgrado es una ciudad muy bella, muy bonita, y con una arquitectura hermosa. Y ahí al lado hay una placita. Mi guía es croata y el chofer del bus es serbio. Y todo esto juega ahí, todo, porque cada uno es parte de ese relato. Mi guía no cree en Tito. Me parece que eso no funcionaba. Sí, entonces cada uno cree en lo que cree. Así, y esa multiplicidad de experiencias es lo que hace tan tremendo y tan interesante el viaje a los Balcanes. Entonces resulta que empieza el viaje, bueno, y al otro día, antes de empezar a caminar por las calles, al otro día llega una parte del grupo. Y esa pequeña parte del grupo quiere que hagamos algo. Algo que no vayamos a hacer con el grupo cuando llegue. Y para maravillosa fortuna de nosotros, mía, pues son ingenieros. Y son ingenieros y me han llevado al Museo de Nikola Tesla. Y me han explicado la corriente alterna. Y me han explicado toda la genialidad de Nikola Tesla. Sí, un hombre que en su época le dieron todo el palo del mundo para evitar la estandarización de la corriente alterna. Y 100 años después la historia le da toda la razón. Hoy es el hombre se llama Tesla, los autos eléctricos. El futuro van a ser los autos eléctricos. La era del petróleo está en su crisis aparentemente final, vete tú a saber. Pero en esa época la industria petrolera ahogó a Tesla y la corriente, y fuera, por un lado los petroleros como forma de movimiento, pero por el otro lado Edison porque él quería su corriente, la corriente directa. Por eso existe ese grupo que se llama AC/DC, corriente alterna y corriente directa. Sí, entonces, ahí como para contarles. Entonces resulta que a Tesla le dieron, pero durísimo, y Edison fue y dijo que la corriente alterna era la que fundamentaba la silla eléctrica y mató un elefante, otros dicen que era un caballo, simplemente para probar que esa corriente era letal, pero se impuso la corriente alterna. Y 100 años después la razón se la dieron a Tesla. Edison murió rico, Tesla murió pobre. Edison murió glorioso, Tesla murió olvidado, o por lo menos relegado. Y hoy por hoy, Tesla es el hombre del momento. Pero porque así es la historia. A veces usted tiene un rollo claro 100 años antes de que el resto se lo entiendan. Sí, y entonces pasarán 100 años antes de que digan, este man Tesla, ¿qué tipo es? Entonces, el aeropuerto de Belgrado se llama Nikola Tesla. Entonces, bueno, vamos al Museo Tesla. Súper. Y después de eso, bueno, yo estoy paseando por las callecitas y por la plaza y mire lo que me pasa. Y yo quedo bastante desconcertada con esto. Resulta que estos criminales de guerra que me hicieron aprender, cuyos nombres me hicieron aprender, Mladić, Karadzic, Milošević, todos estos personajes, Milošević como presidente de la antigua Yugoslavia, que es el que cuando se le acaba el discurso comunista se monta en el discurso del odio racial. Y como era 1989, se cumplían los 600 años de la batalla de los Mirlos, fue y dijo, nunca más pequeño Kosovar, y con eso prende la llama del nacionalismo que habría de quemar este país. Y lo hace con toda la conciencia de que estaba por encima su importancia política que la vida de su país. Y los lleva a la debacle con esa frase de nunca más pequeño Kosovar. Así que la responsabilidad histórica es de Milošević y los demás van a hacer el trabajo sucio. Ya Mladić va a hacer las matanzas de Srebrenica y todo eso. Estos personajes, criminales de guerra, juzgados en La Haya, ya condenados y juzgados, porque en esa época la embajadora me dijo que me aprendiera los nombres, pero ya fueron condenados y juzgados. Milošević murió durante el proceso. Mladić lo encontraron por allá anónimo, después hecho un viejito por allá perdido y lo encontraron y lo llevaron a juicio y tal. Estos personajes va uno y los encuentra en las placitas de los almacenes turísticos de camisetas. ¿Cómo me quedó el ojito? A ver, como cuando se ven las camisetas de Pablo Escobar, haga de cuenta. Entonces eso que para nosotros es un escándalo. ¿Cómo? Pues ¿cómo te parece? Que allá tienen camisetas de los criminales de guerra. Y aquí también. Entonces yo quedo fría. Nota que los serbios, para ellos, esos son sus personajes. Y estamos en Belgrado. Y luego llega la guía, y la guía es la guía del tour de la ciudad de Belgrado, es de un nacionalismo serbio extremo, y nos cuenta las dinastías, y nos da un discurso único. Pero ella nos dice una cosa que también es impresionante, ¿no? Llega y se queda mirando un edificio del Hilton, y se ve, están construyendo un Hilton,
tan chévere, debe ser que no nos van a bombardear. Ellos no suelen bombardear sus propios edificios. Y uno queda frío. Y uno de colombiano queda frío. Y quedar frío de colombiano no es fácil. Y entonces, ¡uy! ¿Cómo así? Pues es que los bombardeó la OTAN a ellos. Y la tienen clara. Entonces, y los bombardeó inmisericordiamente. Entonces resulta que uno dice, bueno, ¿qué ha pasado acá? Todo en todas partes ha pasado tantas cosas. Y es bonita Belgrado. Y los serbios son muy agradables. Y todo bien, ¿me entiende? Y entonces, y ahí por ahí pasaron los desastres más grandes. Siempre me pasan los viajes. Pero en este un poco más, la necesidad de haberme quedado más tiempo en cada lugar. No, eso había unos museos más bonitos, los museos etnográficos. También había camisetas de Corto Maltés. ¿Cómo le parece Corto Maltés, que es nuestro santo patrón de los viajes? Sí, he hecho cómics. Digo santo patrón en broma porque él es anarquista. Y entonces resulta que, es cosmopolita Serbia. Sí, es un lugar bullente, es un lugar lindo y es un lugar con esos soles y es bien interesante Belgrado. Y me quedo con las ganas de ver más Belgrado porque la prueba de Belgrado me parece fascinante. Tantas historias por contar de Belgrado. Y yo tengo un gran amigo serbio, pues de origen serbio, madre yugoslava de origen serbio. Y un poco iba en su nombre, ¿no? Pensando en esa Serbia su madre era yugoslava, pero era de origen serbio. Entonces un poco las dos cosas le corren por las venas. Entonces yo miraba, bueno, Serbia, chévere. Entonces ya... Cuando uno lee la historia y no ha ido a los lugares, las personas son buenas o malas, blancas o negras, todo es bipolar. Cuando uno va a los lugares se da cuenta que hay una multiplicidad de relatos y que cada uno tiene su versión del asunto. Y nunca en ningún lugar esto es tan serio como en los Balcanes. Entonces entro en contacto con los serbios, que habían sido solamente noticias que venían a través de las informaciones de las agencias internacionales durante la guerra. Un país ya en paz. Ellos no solucionaron de fondo lo que los divide, pero traparon el chorro de sangre y esa es la primera cosa que hay que hacer. O sea, cuando hay un conflicto del tamaño de los que ellos tenían, usted tiene que cauterizar. O sea, tiene que parar el chorro de sangre como los toreros o si no se le desangre el país. Y después miremos a ver qué hacemos. Pero si no para el chorro de sangre no se puede hacer nada. Entonces, a que por lo menos cicatrice, aunque sea con que coagule, ¿me entiende? Aunque sea coloide. Entonces, ellos no solucionaron de fondo muchas cosas, pero lograron que las siguientes generaciones no nacieran en la guerra. Y eso es mucho más de lo que nosotros podemos decir. Con un conflicto menos bravo del que ellos han tenido. Y entonces resulta que, bueno, me voy ahí, pero ay, pues qué bonita Belgrado, ¿eh? Y los serbios muy agradables. El chofer es serbio, un tipo muy querido, un poco recio, ellos son recios, ¿sí? Pero también son bacanos. Y entonces luego nos vamos para Zagreb. Salimos de un país ortodoxo de basílicas con cebollitas y nos vamos para una tierra católica del Imperio Austrohúngaro con unas iglesias enormes católicas en 2 horas. Porque esto es chiquito, 2 horas. Usted en 2 horas está en otra geografía, en otra religión, en otro parche, en otra historia. El aeropuerto se llama Tushman. Resulta que los que llevaron a esta guerra tan terrible a los Balcanes, los promotores de este nacionalismo tan genocida, pues eran Milosevic por Serbia y Tushman por Croacia. Dice, pero ¿cómo así? ¿Que el aeropuerto se llama Tushman? Pues es que resulta que Tushman es el primer presidente de la Croacia independiente. Y la Croacia independiente había querido ser un reino independiente desde hacía 1000 años. Y hágale por ahí. Entonces para ellos es un héroe porque fue el primer presidente de la Croacia independiente. Y esto caminando sobre el mausoleo de Tushman, contado por una peladita jovencita que dice, nosotros no sabemos qué pasó aquí. Finalmente nadie sabe qué pasó acá. Entonces, yo sí sé qué pasó ahí, pregúnteme. Pero entonces, ¿sabe qué pasa? Que cuando se oculta la verdad, las siguientes generaciones no saben lo que pasó. Y queda como un vacío oscuro acerca de todo lo que fue. Entonces ella no, ni por ahí caminando por la tumba de Tushman. Y Tushman fue un tipo muy terrible también, desde el punto de vista de los otros que masacró. Y el presidente de la primera gran república croata, proyecto de 1000 años que tenían los croatas.
Entonces yo empiezo a pensar un símil que todavía creo, y es como si me hubiera ido, como haga de cuenta una casa donde pasó una tragedia entre hermanos en la mesa del comedor. Y después todo el mundo se va para su cuarto. Y nadie vuelve a hablar del comedor y nadie vuelve a hablar de la casa. Y todo el mundo queda guardado en su cuarto. Y no hablan sino de la mesa de noche, de las cortinas, de la cama, del closet, de la ropa dentro del closet, de los libros dentro de la habitación, del televisor, puntualmente. Nadie habla ni de la puerta del cuarto, ni del corredor que comunica con el cuarto de al lado, y mucho menos del comedor donde ocurrió la tragedia. Pero todos son hermanos, y sucedió en esa casa. Y las habitaciones de todas maneras quedan en lo que fue esa casa. Eso fue lo que yo sentí. Porque nadie hablaba del de al lado. Nadie. Y todo el mundo se cascó con todo el mundo. Hay un territorio que se llama Krajina, que era un enclave serbio, y en Krajina los serbios y los croatas se dieron durísimo, 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 y hoy por hoy Krajina son unos bosques resplandecientes, divinos, bacanos, soleados, y uno dice, increíble que este territorio fuera una de las noticias más duras, Krajina. Y entonces, y eso contaba el guía, aquí la pelea fue muy dura, hasta que lo sacamos, decía el croata, ya hablando como croata, ¿ve? Entonces, hasta que lo sacamos, pues estamos en Croacia. Si estuviéramos en Serbia, dirían hasta que nos sacaron, ¿ve? Porque así es toda la vuelta. Entonces, llegamos a Zagreb, y Zagreb es muy bonita, muy bonita. Cada una de estas ciudades es más bonita que la anterior. O sea, la belleza de los Balcanes en la arquitectura y en los paisajes es alucinante, alucinante. Pero Croacia es particularmente linda. Ella es una cosita de dar alaridos, Croacia. Y entonces resulta que ahí me voy a topar con uno de los museos más raros que yo haya visto en la vida. Nos fuimos con Juliana un día a caminar por las callecitas, por los cafecitos. Cada vez que yo hablo de estos viajes y hablo de las callecitas y de los cafecitos y de los museos, no sé qué ir a hacer de todos esos lugares después de la pandemia, cuando todo esto está pasando. Si quedarán las callecitas, si quedarán los museos, si quedarán todos esos pequeños negocios, no sé. No me hago responsable del futuro, solo de lo que vi. Y entonces resulta que, bueno, una calle de diseños bellísima, me compré un vestidito de diseño, esas cositas son ricas. Entonces vamos a llegar al Museo de las Relaciones Rotas. El Museo de las Relaciones Rotas es una vaina increíble. Es un museo en donde las personas que se les terminó la relación entregan un objeto de la relación que terminó con la historia. Y la historia está en varios idiomas. Tú puedes pedir el cuadernito, porque ni siquiera es tecnológico, esto es manualito. Te dan el cuadernito de la historia en tu idioma, en todos los idiomas. Entonces, ¿qué hay ahí? Una pareja leyó durante 10 años En busca del tiempo perdido y faltaron 200 hojas para terminarlo y entregan las 200 hojas al museo. Otra historia de una pareja que vivía en ciudades separadas y tenían un 100 pies de tela, como de paño lense, y le quitaban una patica cada vez que se veían. Y la idea era que cuando se fueran a vivir juntos ya no tendría más paticas el 100 pies, pero la relación se acaba. Y entrega el 100 pies con 3 paticas que le quedaron. O sea, aparentemente esto es muy doloroso porque es el objeto que definió una relación, pero también es muy sanador porque usted va y entrega el objeto y sale de eso. Y ya usted no tiene tusa, porque la tusa quedó en el Museo de las Relaciones Rotas. Entonces es una relación contradictoria porque obviamente todas las historias son tristes, porque terminaron, pero la persona que terminó ahí entrega al museo. Hay una recrazy de unos niños que se conocieron desde niños y se bañaban desnudos y les prohibieron estar juntos. A los 15 años se volvieron a encontrar y tampoco los dejaron ser novios. A los 40 el tipo se va a casar y antes de casarse va a un prostíbulo y en el prostíbulo encuentra una chica dominatriz y la chica es ella, su amor de la juventud. Y él le pide el tacón, los zapatos de tacón. Él coge uno y ella toma el otro y ella entrega el suyo al museo. Entonces, bueno, las historias más raras de los pueblos de todas partes, porque además no solamente son yugoslavos o no solamente son croatas. Cualquiera que quiera va y deja su objeto en el museo y supera la tusa. Y vamos a ver que a la hora del té eso resulta más sanador que triste. Porque uno dice, bueno, pues, ajá. Entonces, el Museo de las Relaciones Rotas de Zagreb.
Y Zagreb es una ciudad maravillosa y ahí empezamos a ver todo el relato de ellos. Esa es una ciudad, además ellos vivieron un medioevo muy importante. Entonces están las catedrales y los palacios reales de Belgrado y en los parlamentos y las plazas y todo eso. Y de ahí, entonces nos vamos a recorrer, está la ciudad alta y la ciudad baja. Nos vamos a meter en lugares donde más adelante donde va a ser filmado Game of Thrones, porque después cuando lleguemos a Dubrovnik allá va a ser King's Landing y va a ser muchos lugares. Entonces este viaje no es lineal. Nosotros estamos en Zagreb y luego vamos a ir a Ljubljana, la capital de Eslovenia. Y después vamos a volver a Croacia. Entonces vamos y volvemos. ¿Sí? Lo acuerde que los viajes generalmente no son lineales. Usted entra por una capital, va y da un vuelto y termina otra vez en la capital y así. Eso también es importante entender que los viajes no son rutas. Ahí vamos a poner, digamos, como los mapas y los trayectos dentro de las notas del episodio para que ustedes tengan idea de cómo fue eso, ¿no? Y más o menos tengo una idea en la cabeza. Entonces nos vamos a Ljubljana y en Ljubljana cae un aguacero. Un aguacero tan terrible que nos impide y eso queda uno pensando ver la belleza increíble de Ljubljana. Ljubljana es la capital de Eslovenia. Eslovenia es el país más boyante de la antigua Yugoslavia. Y una de las causas de la destrucción de la Yugoslavia, de la disolución de la Yugoslavia, fue la disolución del Partido Comunista porque el Partido Comunista era la pega de la Yugoslavia. Entonces dicen que cuando el Partido Comunista esloveno se retiró del Comité Central del Partido Comunista de Yugoslavia, ahí empieza la disolución. Eslovenia va a ser la primera reconocida por los europeos, por Alemania. Es más, y eso no se podía, pero lo hicieron. Ella sí es zona euro, todos los demás no. Y ella es la mamacita ahí, ¿no? Y además es toda boscosa, bonita, llena de ciervos y de animalitos y muy natural, muy bonita. Pero la pasada por Eslovenia es breve. En Eslovenia nos vamos a meter en una cueva tan grande, tan hermosa, tan llena de estalactitas, y ahí hay unos animalitos mirrichines, unos animalitos chiquiticos, unos dragoncitos pálidos que no existen sino allá. Y los descubrieron después de que ya pudieron, digamos, entrar en toda la cueva enorme. Descubrieron esos dragoncitos y hoy son un símbolo de Eslovenia. Son unos dragoncitos, son blancos porque están en lo profundo de la cueva, no tienen color, ¿sí? Y son alargaditos y son como viscositos. Y entonces están allá. Y esa pasada es breve pero impactante. Y luego nos vamos para donde vamos a regresar después y vamos a ir a un lugar, vamos a ir a Split, que es el lugar donde existía el Imperio Romano y es donde existía el Templo de Júpiter, otra vez en Croacia. Es el mausoleo del emperador, el palacio de Diocleciano. Ahí estaban alojados los dragones de Game of Thrones. Yo como soy tan Game of Thrones, entonces fui mirando, lo vi en Irlanda, lo vi en Croacia, voy a terminar por verlo en Islandia también. Y entonces vamos a llegar allá y resulta que quiero contarles, aunque el viaje no fue en ese orden, antes de terminar esta primera etapa, quiero contarles de Dubrovnik. Vamos a llegar allá y vamos a atravesar otros lugares, pero quiero contarles de Dubrovnik porque es que Dubrovnik es divina. Dubrovnik es una obra de arte de la humanidad. Dubrovnik es una ciudad soberana del Mediterráneo, del Adriático, que se llamaba Ragusa y que era la mamacita paralela de Venecia. Eran ciudades-estados autónomas, hermosas y maravillosas. Entonces, cuando a uno le hablan del medioevo, le hablan del medioevo interior, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, pero no le hablan del esplendor del Adriático y el Mediterráneo, y no le hablan de Venecia la Serenísima, ni le hablan de Ragusa, que es como se llamaba Dubrovnik. Pues allá, en Dubrovnik, es donde nos vamos a encontrar con una belleza increíble. Y imagínense que los perros dálmatas, esa vaina se llama la Dalmacia. Y la Dalmacia fue parte de la reclamación de los italianos que dio origen al fascismo y parte de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es un enredo. Ahí les vamos contando a medida que va pasando. Por eso toca hacer una historia de los Balcanes, pues muy enredada.
Pero entonces, ¿cómo les parece que ellos reivindican que los perros dálmatas son de ellos? Y la prueba de que los perros dálmatas son originales de la Dalmacia es que tienen cuadros del siglo XVI, con los dálmatas ahí sentados, siglo XVI, XVII, XVIII, en los grandes salones. ¿Sí ve? Esos manes son de aquí. Y eso les produce un orgullo sensacional, que los dálmatas son de allá, bonitos. Los países reivindican, eso es muy bonito de viajar, los países reivindican las cosas más inesperadas como sus mayores orgullos. Ellos quedan regios porque de allá son los dálmatas. ¡Guau! Entonces, Dubrovnik es muy bella. Dubrovnik fue bombardeada. Y uno dice, ¿pero cómo se atrevió alguien a bombardear a Dubrovnik? ¿Cómo es posible que pasó eso? Pues sí, la bombardearon. Y la única vez en todo el viaje, que eso se los voy a contar también en la siguiente etapa, la única vez que alguien pidió perdón por algo fue un guía en Montenegro que dijo, sí, nosotros bombardeamos a Dubrovnik. Y pido perdón, no debimos haber hecho eso nunca, pero estábamos con los serbios en esa época y bajo el mando serbio. Y lo siento muchísimo. Y entonces, pero eso fue el único que dijo que había hecho algo malo. Porque si todo el mundo estaba defendiendo, uno dice, bueno, pero si los serbios estaban defendiendo, y los croatas se estaban defendiendo, y todo el mundo se estaba defendiendo, entonces, ¿quién mató a la Bosnia-Herzegovina? ¿Quién hizo el genocidio y todos los demás estaban defendiendo? Alguien debió haber atacado a alguien para que hubiera pasado una cosa de ese tamaño. Pues no. Nadie dice que atacó a nadie, todo el mundo se estaba defendiendo, que también es parte de lo que hace tan difíciles los relatos de esclarecer la verdad en un conflicto, que todo el mundo alega que se estaba defendiendo, y seguramente, pero ¿y entonces quién atacó? Entonces, Dubrovnik, reconstruyeron a Dubrovnik tejita por tejita. Yo me acuerdo que cuando yo supe del bombardeo a Dubrovnik dije, bueno, esto ya se salió de madre, o sea, ya se metieron con lo imposible. Eso es como bombardear Venecia o como bombardear París. O como bombardear Roma. O sea, no. Digamos, en la Segunda Guerra Mundial Roma fue declarada ciudad abierta porque no la podían tocar. Y París, el hombre que tenía la orden de volar París, cabotizó toda la operación para no pasar a la historia como el hombre que iba a bombardear París y la salvó. Arde París es la historia de ese hombre y la historia de lo que pasó. Bueno, pues se metieron con Dubrovnik, man. Y uno dice, pero ¿cómo se metieron con Dubrovnik? Óyeme, qué atrevimiento. La guerra no respeta nada. La reconstruyeron y ella quedó como una tacita de plata divina y eso se le da la vuelta en el barco, en el mar, y esto se ve tan resplandeciente, tan bonita Dubrovnik. Y la belleza de Croacia es descomunal, desde los palacios de los emperadores, desde las épocas del Imperio Romano, lo que era Split es bellísima. Y ahí, en esa belleza descomunal, brillante, con el mar como perlita sobre el sol mirándose, en esa fortaleza enorme, llena de una belleza increíble, y esa tarde soleada caminando por las calles de Dubrovnik, dejamos la primera parte del viaje. De este viaje tan fascinante, tan impresionante, donde llevo más equipaje que a ningún otro, porque la vida me había cambiado por haber soñado y sentido los destinos de los pueblos de los Balcanes. Entonces, desde los espacios de los Balcanes, de la complejidad del gobelino histórico que son, de todas las historias que cada uno considera suyas, del Museo de la Yugoslavia, de la figura de Tito, de la belleza de Ragusa, de los dálmatas, de las cuevas enormes de Eslovenia, de Ljubljana, de los relatos, de toda esa cantidad de personajes, de la genialidad de Tesla y de toda la caja de sorpresas y de Pandora que significa un viaje a los Balcanes y esta primera etapa de nuestro recorrido. En la narración, Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Quiero recordarles que en las notas de la página dianauribe.fm están los playlists de las canciones que menciono durante los episodios, para que las miren y las disfruten. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Diana Suárez, Milena Beltrán, con la colaboración de Daniel Moreno. Y fue grabado en Los Gatos Estudio y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.